la encarnación de la liturgia. Seguimos con más de 250 registrados, lo cual denota pues la necesidad que tenemos también como iglesia, como pueblo episcopal anglicano, de acceder a estos temas litúrgicos y de su importancia para vivir el anglicanismo desde nuestra riqueza cultural de América Latina y el Caribe. Mi nombre es Loida Sardiña, soy reverenda de la Iglesia Episcopal Anglicana en la Diócesis de Colombia y seré la moderadora de esta conferencia. Nosotros estamos ya al finalizar este ciclo en la cuarta y última de las 4 conferencias que se han emitido de manera gratuita por internet sobre liturgia anglicana y cultura latinoamericana. Han sido emitidas en español. Nuestra conferencia de hoy tendrá una novedad y es el acceso a traducciones al inglés, interpretación al inglés y al portugués. Entonces, bueno, les anunciamos, por favor, acceder abajo a la derecha, el botón de interpretación. Allí pueden acceder a estas interpretaciones. Nuestras conferencias han sido patrocinadas por el reverendísimo Julio César Martín, obispo del sureste de México y de la Oficina de Ministerios Latinos de la Iglesia Episcopal. Se entregarán, por supuesto, los certificados anunciados a los participantes de las 4 conferencias. Esta cuarta conferencia, de manera especial, tratará el tema de liturgia, inculturación e inclusión. Damos en este momento, pues, un poco la agenda de nuestro encuentro. Tenemos la bienvenida y la oración como parte de esta charla también introductoria por parte del reverendísimo Julio Murray, el obispo de la diócesis de Panamá, el primado de la Iglesia Anglicana en la región central de América y Arca. Después tendremos la exposición principal del reverendo doctor Luis Coello. Él nos traerá pues la conferencia principal sobre liturgia e inclusión y tendremos la reacción, comentarios de 2 personas también especializadas en estos temas. Primeramente, la magíster Yuri Rodríguez, de la iglesia en Costa Rica y el reverendo Arthur Cavalcante de Brasil. Posteriormente tendremos una sección de 30 minutos para preguntas. Por favor, les pedimos que durante el transcurso de las exposiciones ustedes vayan socializando sus preguntas en el chat. No solo aquí en el Zoom, también estará dispuesto en Facebook Live. Si hay preguntas técnicas, algún tipo de dificultad de carácter técnico, por favor buscar en el chat, en los participantes, a Jan, y pueden contactarse con él, Jan, @soporte técnico, para, de manera privada para cualquier duda, cualquier dificultad. Entonces cedo la palabra y bueno, es gratísimo encontrarnos acá con el reverendísimo Julio Murray y nos alegramos que él tenga bien acompañarnos en la oración en esta tarde. Muchísimas gracias, reverenda doctora Loida Sardiñas. Es realmente un placer acompañarle y acompañar a todo el equipo en esta cuarta versión de las conferencias. Tomemos unos momentos para
estar tranquilos y saber que estamos en la presencia de Dios. Oremos. Oh Dios nuestro, tú nos amas como un padre y una madre. Tú has tenido una iniciativa de amor hacia nosotros tan grande que nos has dado a tu único hijo como muestra de tu amor hacia nosotros. Has hecho a tu imagen y semejanza a todos los pueblos. Y por eso te damos gracias por la maravillosa diversidad de razas y culturas en el mundo. Enriquece nuestras vidas con lazos de fraternidad y de respeto. Muéstranos tu presencia en aquellos que más difieren de nosotros, hasta que nuestro conocimiento de tu amor sea hecho perfecto en nuestro amor hacia todos tus hijos e hijas. Todo esto te lo pedimos por la mediación de Jesucristo, Salvador nuestro y Señor nuestro. Amén. Bienvenidos, bienvenidas. Una palabra de agradecimiento a los auspiciadores de este ciclo de conferencias sobre la encarnación de la liturgia anglicana. Saludos y agradecimientos al obispo Julio César Martín, obispo de la diócesis anglicana del sureste de México, y también del equipo de ministerios latinos de la Iglesia Episcopal. Esta actividad se lleva a cabo en medio de una situación que todos estamos experimentando, la pandemia. Pero fíjense cómo el Señor también permite que sigamos conectados por medio de la tecnología. Aquellos que pensaban que nunca iban a tener la oportunidad de utilizar los medios virtuales, solamente les recordamos que los medios virtuales están aquí para quedarse. Es importante también que estemos atentos en las conversaciones sobre los aspectos teóricos y prácticos que existen entre la liturgia anglicana y las expresiones culturales latinoamericanas. Hemos escuchado también distintos aportes que vienen no solamente de América Latina y el Caribe, sino también de las congregaciones latinas en los Estados Unidos. Y esto lo hemos hecho reconociendo que hay en el anglicanismo varios estilos de liturgia y reconocemos que existe libertad en los diferentes textos de la liturgia o los libros de oración común que se usan en la comunión anglicana, que no son reglas, sino teología que describe lo que hace la asamblea de los bautizados. Esto fue parte del aporte del doctor reverendo Juan Oliver, que concuerdo plenamente. Uno de los aportes más significativos del anglicanismo es la liturgia. Algunos quisieran decir que la liturgia podría servir como el quinto instrumento de unidad. Ojo, este es mi comentario, no es oficial. Porque es el pueblo de Dios reunido, donde no debe haber excluidos de ninguna clase, ni por edad, ni por raza, ni por género, o situación económica, o capacidad física o mental, donde hay roles y funciones que se llevan a cabo para celebrar lo que Dios ha hecho, lo que Dios está haciendo y lo que Dios puede hacer en los distintos contextos donde la asamblea reunida es iglesia, donde la asamblea reunida es cuerpo de Cristo. Ahora bien,
si reconocemos la libertad que existe en los textos de la liturgia, entonces también hay que reconocer que el liderazgo, tanto laicos como clérigos, pueden estar abiertos a la formación continua y abiertos también a la renovación litúrgica que estos espacios proveen para poder reflejar la inculturación y la inclusión. Una cosa es leer los distintos aportes desde los textos de la liturgia de los libros de oración común, como los de Canadá, Nueva Zelanda, Brasil, the West Indies, Inglaterra, África, Hong Kong, Estados Unidos. Y uno puede participar cuando tenga la oportunidad de visitar estos lugares. Uno también tiene la posibilidad de poder ver cómo se han identificado distintos aspectos de la cultura en algunas de las vestimentas que utiliza nuestro clero, las estolas, las casullas, los cálices y patenas, manteles, otros ornamentos. Pero fíjense que además de poder leer, además de poder ver, lo importante es vivir la experiencia de la música, de la danza, de los cuerpos que se mueven, de los cantos, del uso de diversos instrumentos musicales. Lo importante y lo interesante es vivir a través de la poesía, el fuego, el agua, la tierra. Todos se juntan para poder reafirmar votos bautismales o para hacer oraciones o para dar gracias. Todas son expresiones que permiten celebrar cómo el reino de Dios se va revelando y cómo el pueblo está expresando su deseo de justicia, reconciliación, respeto y paz. Hoy, el reverendo doctor Luis Coelho nos va a exponer cómo ha habido cambios en la cultura latina y latinoamericana. Nos va a hablar de los paradigmas de inclusividad, nos va a hablar de nuevas realidades litúrgicas, nos va a hablar del uso de la música y el arte y mucho más. Pero, ¿será posible identificar diferencias en las rúbricas del libro de oración común de los Estados Unidos y entre otros libros de oración común? Usted sabe que las rúbricas son muy importantes y es importante identificar las pautas y oportunidades que nos dan. ¿Qué cosas son similares o qué cosas son totalmente diferentes? ¿Será posible preguntar si los eventos políticos, económicos o sociales que hemos vivido han sido también influencias en las liturgias? Bueno, estemos atentos a las conversaciones del día de hoy, que sin duda darán aportes importantes para adelantar nuestra misión que tenemos como iglesia en los distintos contextos que hemos sido llamados para ser este pueblo de Dios y su iglesia. Que tengan una excelente tarde junto con nosotros. Boa tarde, good afternoon, buenas tardes. Seguimos platicando. Muchas gracias, reverendo Murray, por su oración, por sus palabras, por las preguntas desafiantes que deja a nuestro
ponente del día de hoy. Bueno, damos la bienvenida a todos aquellos hermanos, hermanas que se han ido añadiendo a este hermoso espacio, a este foro. Tenemos hermanos de Brasil, de la diócesis de San Leopoldo, Brasilia, en fin, de varios lugares, Panamá, Costa Rica, Puerto Rico, Colombia, México, Honduras, Dominicana, Atlanta, Oregón. Para todos ustedes, pues sean más que bienvenidos y grandes bendiciones. Demos la palabra ahora a nuestro queridísimo reverendo canónico Anthony Guillén, es misionero para los ministerios latinos de nuestra iglesia. Buenas tardes todos y bienvenidos, bienvenidas. Qué gusto verlos a todos aquí. Esta es la última, pero esperemos que no sea la última. Va a ser la última para esa ocasión, pero es el inicio quizás, porque hemos visto un movimiento aquí de personas hambrientos para aprender y tener diálogo. Nuestra oficina de Ministerio Latino está muy agradecidos por poder participar en esto y quiero agradecer desde ahorita todas las personas que están hacia atrás que apoyan esto, lo que están haciendo, porque tenemos tres intérpretes y tenemos a John Millien, que es la persona que provee la parte técnica. Muchísimas gracias a todos ellos y a ustedes por estar aquí esta tarde y nos vemos muy pronto. Muy bien, muchas gracias, reverendo Anthony. Bueno, ya pasamos a el expositor principal. Antes quisiera recordarles que ustedes deben escribir sus preguntas en el chat y no solo para poder socializar con los ponentes, sino también que esto servirá para complementar las reflexiones de los expositores a fin de que en la publicación pues haya también toda esta riqueza, ¿no? Y rigor de las preguntas que provienen de ustedes. Tendremos la exposición principal que contará con 20 a 30 minutos y nuestros dos comentaristas tendrán un espacio de entre 15 y 20 minutos para sus reacciones. Nuestro expositor del tema liturgia, inculturación e inclusión es el reverendo doctor Luis Coelho, que es brasileño, un sacerdote anglicano de Río de Janeiro, y es el guardián del libro de oración común de la Iglesia Episcopal Anglicana de Brasil. Luis Coelho estudió teología en el Seminario Teológico Edmond Machado Kripke en Porto Alegre, Brasil, y se doctoró en liturgia en la Escuela de Teología de la Universidad del Sur de Estados Unidos. Los principales intereses del reverendo doctor Coelho son la investigación en liturgia y arte sacro, fundamentalmente en la liturgia práctica, la revisión litúrgica, la predicación litúrgica y la teología del espacio cultico. Es miembro de la Societas Litúrgica y del Comité Directivo de la Consulta Litúrgica Internacional Anglicana. Su investigación, amplia investigación, ha sido publicada en revistas como Studia Litúrgica, Worship, Reflexus, Theological Studies, Journal of Anglican Studies, y es coautor de Misión que extiende la vida, perspectivas anglicanas locales. Damos la bienvenida con gran expectación y alegría al reverendo doctor Luis Coelho. Hola, buenas tardes y muchas gracias por su presencia aquí. Es un gran placer para mí y para todas las personas que han intentado
crear ese espacio de trabajo y de comprensión y de discusión sobre la liturgia. Voy a compartir mi presentación. Buenas tardes. Hoy tenemos la oportunidad de mirar un poco hacia adelante, hacia la iglesia que queremos construir juntas y juntos. Hasta ahora hablamos de inculturación dentro de un contexto seguro. Lo que quiero decir es que hay algunos retos. Es necesario conocer e identificar hasta ahora lo que hay en nuestras culturas desde tiempos antiguos, desde lo que han dejado nuestros ancestrales. Eso lo hemos hecho hace un mes. Hemos identificado también los elementos fundamentales de las culturas latinas y la parte buena de nuestra herencia cultural. Y hemos estudiado cómo aplicar esos conocimientos de manera práctica en la liturgia de nuestras comunidades de fe. Ahora quiero presentarles la parte que no es tan segura, la parte que es más difícil, la parte que presenta retos. Quiero presentarles los elementos culturales de nuestras culturas que han cambiado, pues no es posible imaginar nuestras culturas latinas como inmuebles, aisladas, atrapadas en el tiempo. Nuestras culturas han cambiado. Hemos visto no solamente una integración latinoamericana y el reconocimiento de una identidad latina en general. Eso ya es una verdad. Somos gente latina, no somos más solamente salvadoreños, costarricenses o brasileños o mexicanos. Somos también gente latina en general. Pero también hemos visto cambios, y esos cambios a veces muy rápidos. Es algo de una generación. En la manera a través de la cual garantizamos oportunidades para personas de color entre nuestros pueblos, o reconocemos el papel igualitario de las mujeres en nuestras sociedades, o identificamos y celebramos las múltiples identidades de género que hay, y acogemos en nuestras familias la experiencia y las vidas de personas LGBTI, que quiere decir lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales. Sin embargo, hay mucha opresión también. Eso no apareció sin problemas. Hay todavía muchos perjuicios, pero hay esperanza de que estamos caminando hacia una nueva visión de nuestras culturas, que es más inclusiva y tolerante. ¿Y cómo deben reaccionar las iglesias a estos cambios? Yo creo que tenemos que reaccionar teológicamente y no solamente de una manera brusca. Ya hemos tratado de las visiones que presentó Rudolf Niebuhr en lo que llamamos Encuentros de Cristo y las Culturas. Eso Juan presentó en la primera ponencia. Pero ¿cuáles deben ser los encuentros entre Cristo y esa cultura latina que ha cambiado tanto? Sobre todo en lo que ofrece la liturgia. Antes de más nada, empezaré con una presentación de los últimos cambios culturales, para después resaltar la importancia de una teología bautismal renovada y al fin proponer algunas posibilidades de aplicación litúrgica de una inculturación de esa inclusión. Muy rápidamente me gustaría describir los principales cambios que hemos visto en nuestras culturas a partir de los años 60 y 70, consecuencias hoy y los nuevos escenarios que se han constituido en nuestras culturas. Ustedes ya saben, pero a comienzos del siglo XX se había construido una noción amplia de democracia racial entre los pueblos latinos.
Eso se puede escuchar en Brasil, en Venezuela, en Colombia, en Panamá, en México. Y es posible, por ejemplo, en nuestro contexto brasileño, mencionar autores como Gilberto Freire, que habían propuesto una visión casi mitológica de integración de los elementos europeos, africanos e indígenas en las culturas latinoamericanas, y que en su tiempo fue innovadora, ya que por la primera vez presentó las contribuciones no europeas como algo interesante, como objeto de estudio. Pero al mismo tiempo, era una manera de blanquear la cultura de los pueblos originarios y la cultura de los pueblos afrolatinos y otros pueblos. Al mismo tiempo, la inmigración europea blanqueaba, de hecho, países donde la mayoría de la población era históricamente negra o indígena, como Argentina, Brasil, Cuba, Perú, México o Uruguay. En tales escenarios era necesario proponer un concepto renovado de integración entre las razas, rescatado por una cierta visión académica del mestizaje como algo bueno y deseable, aunque lo deseo mayor de mucha gente, y muchas veces no era un deseo tan oculto, era de verdad blanquear nuestros países, quitarles los elementos africanos o originarios y presentarlos como nuevas naciones occidentales modernas y de tradición neo-europea. Pero la realidad siempre fue muy diferente. Ese supuesto mestizaje y la alegada armonía racial en nuestros países siempre privilegió a las personas de color más blanca. Y eso es decir, no las personas blancas, pero las personas más blancas y que tendrían el comportamiento más europeo, algo que ya hemos estudiado en nuestra discusión sobre poder. Solamente después de los años 60 es que vemos movimientos afrolatinos y movimientos de los pueblos originarios con más fuerza, que profundizaron no solamente la discusión racial, sino también los conceptos de raza y etnia en Latinoamérica. El concepto de mestizaje gradualmente dio lugar a la autoidentificación de dichas personas como negras o indígenas, o originarias, como se dice ahora. Esas identidades no son más elementos de un crisol étnico-cultural, de un mestizaje donde todo se pone junto y creamos algo que es neo-europeo. Ahora son cada vez más presentadas como elementos iguales e importantes de una gran mezcla cultural que constituye nuestras sociedades. Ser negrita o negrito, cholita o cholito, cabocla o caboclo no es más un demérito, sino parte integral de lo que compone nuestras naciones. La emancipación femenina también fue un de los tópicos principales de las conversaciones sociales de las últimas décadas en Latinoamérica. Y la región ha logrado que los derechos de las mujeres alcancen una visibilidad más importante, aunque no sean respetados en muchos rincones, ¿verdad? Como ha sido señalado por diversas autoras, la emancipación femenina en Latinoamérica, entre nuestras comunidades latinas, solo ocurre cuando las mujeres tienen voz propia. Es decir, cuando hablan por sí mismas y son dueñas de sus propias carreras, objetivos y, sobre todo, vidas. El contexto del feminismo latino es diferente, por ejemplo, del feminismo anglosajón, y es necesario categorizarlo como un paso diferente del feminismo primitivo. No obstante, la emancipación femenina en Latinoamérica llevó a hechos muy importantes, como por ejemplo las elecciones a cargos públicos de muchas mujeres. Por ejemplo, en 2014, la región ostentaba 4 mujeres mandatarias,
las presidentas Dilma Rousseff en Brasil, Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, Michelle Bachelet en Chile y Laura Chinchilla en Costa Rica. Hay, por supuesto, en todos estos países una nueva ola de conservadurismo, pero se puede decir que hubo cambios y todavía tenemos que luchar por más cambios, pero hubo cambios también. Y lo mismo se puede decir de la inclusión LGBTI. El matrimonio entre personas del mismo sexo ha sido legal en varios países de Latinoamérica durante años. Argentina, Brasil y Uruguay, por ejemplo, legalizaron los derechos de parejas homosexuales muy antes de los Estados Unidos y de muchos países europeos. Hoy Colombia, Costa Rica y Ecuador y algunos estados de México también reconocen los derechos amplios de tales parejas, lo que incluye adopción y fertilización in vitro. Otros países como Chile reconocen uniones civiles. Y la LGBT-fobia como crimen es considerada en muchos países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Es una realidad conflictiva, ya que la condición, nuestras culturas son culturas contradictorias, porque hay también muchos problemas en la condición de las minorías sexuales y de género latinas, sobre todo las más pobres. Hay conflicto y hay violencia. Pero es posible decir que las sociedades latinas han cambiado y que temas como estos no son conceptos solamente importados de una visión estadounidense o europea, porque a veces llegan antes de los Estados Unidos o de Europa. Son, de hecho, realidades presentes en nuestras sociedades. Las iglesias latinoamericanas no pueden entonces dar la espalda al avance de cuestiones raciales, de género y sexualidad que están presentes en la contemporaneidad de nuestras culturas. Eso no se trata de importar controversias del norte, sino de responder a las realidades en las que vivimos ahora. Y una respuesta teológica a estos fenómenos es sobre todo una respuesta litúrgica, ya que los hechos de inclusión son hechos de la asamblea en adoración. ¿Y cuál sería entonces la base teológica para una inclusión litúrgica? Y es lo que digo, la revolución bautismal en la teología litúrgica, porque la centralidad del bautismo como entrada plena al cuerpo de Cristo es uno de los puntos principales de la teología desarrollada por el movimiento litúrgico en el siglo XX e influida por una mayor comprensión de la historia de la iglesia primitiva y por el movimiento litúrgico. Es una comprensión esencialmente ecuménica que se ha desarrollado no solamente entre personas anglicanas, sino también en otras comunidades cristianas. El entendimiento desarrollado es que el bautismo es irrepetible y no depende de ningún otro rito para ser completado. Por tanto, todas las personas bautizadas, los niños y niñas también, deben ser admitidas inmediatamente a la comunión. Esto se desprende de un hecho muy simple. Solo el bautismo y la Eucaristía son sacramentos ordenados directamente por Jesús. También reconoce el bautismo, celebrado en otras iglesias, algo que llevó mucho tiempo para que desarrolláramos. Y admite a la comunión personas cristianas de otros orígenes eclesiales. Es la comprensión corriente, por ejemplo, de la Consulta Internacional Anglicana de Liturgia y, en consecuencia, de la gran mayoría de liturgistas de la comunión anglicana y de muchos libros de oración común también. Más sobre el bautismo. No siempre hay una respuesta de fe activa en el bautismo.
especialmente cuando hablamos de bautismos de niños y niñas. Esto no hace que el bautismo sea menos válido, ni algo para repetir. Tampoco se debe negar la Eucaristía a las personas que fueron bautizadas en la infancia, ya que el bautismo es un signo visible de la entrada de esa persona en la comunidad visible del cuerpo de Cristo. En el momento en que una persona llega a la fe activa, es posible tener una celebración litúrgica que marcará ese momento. En ese sentido, el rito pastoral de la confirmación es bastante apropiado. También cuando hablamos de la confirmación, en vista del papel más elevado y fiel al testimonio de la iglesia primitiva ahora atribuido al bautismo, el rito de la confirmación como afirmación madura de fe se hace necesario solamente cuando esas personas no han hecho sus propuestas bautismales por cuenta propia, es decir, por personas que fueron bautizadas en la primera infancia. En el caso de los creyentes bautizados en la edad adulta, la afirmación adulta de la fe ya se da en el mismo acto del bautismo. Esa es una comprensión que no es mía, es la comprensión del movimiento litúrgico y de mucha gente en la comunión anglicana e incluso de algunas en nuestras liturgias más recientes. Lo que quiero decir, no hay primera comunión en la tradición anglicana. La primera comunión se da en el momento del bautismo. Finalmente, la teología litúrgica contemporánea enfatiza la necesidad de restaurar el catecumenado en la vida de la Iglesia, a través del cual las personas no solo buscan indagar sobre la fe, son formadas como catecúmenas y admitidas como candidatas, sino que también continúan en su aprendizaje post-bautismal, que se llama mistagogía. Esa formación incluye no solo a quienes serán bautizados, sino también a los presentadores y presentadoras, que en el caso de niños y niñas deben incluir a los padres y madres y a toda la comunidad cristiana que bautiza y nutre a los nuevos fieles. Ojo, las marcas de la misión: bautizar y nutrir a nuevas personas creyentes. El catecumenado necesita ser y es litúrgico y también multidisciplinar, cubriendo elementos de pastoral y discipulado. Pero no hemos hecho mucho de eso, ¿sí? Y que tiene todo esto que ver con la inclusión racial, étnica, de género y orientación sexual. La centralidad del bautismo. Una teología inclusiva debe necesariamente recordarnos de la igualdad del pueblo de Dios y de su inclusión en el cuerpo de Cristo a través del bautismo. ¿Sería posible excluir a alguien que ya está insertado en el cuerpo de Cristo? Eso significaría negar la calidad salvífica y la unicidad de ese sacramento. Por otro lado, la invitación al catecumenado continuo que el bautismo nos presenta deja algunas pistas sobre la vivencia litúrgica y pastoral necesaria para tratar de la inclusión plena de todas las personas cristianas. Uno de los elementos principales de la renovación litúrgica que ha ocurrido en los últimos años es la inclusión de nuevas cláusulas al pacto o alianza bautismal y su uso más ordinario en la vida de la Iglesia como confesión de fe y práctica. Históricamente, una declaración de fe basada en el credo apostólico ha sido propuesta como suficiente y necesaria en los ritos bautismales. Pero en muchas de nuestras provincias, muchos de nuestros grupos de liturgia han propuesto en las últimas reformas añadir una serie de preguntas y respuestas proposicionales que direccionan el creyente o la creyente a la caminada cristiana.
es un poquito del catecumenado, el principio del catecumenado. Es decir, nuestros ritos cada vez más nos presentan no solamente en qué creemos, sino también cómo vivimos a partir de esa fe. En la comunión anglicana, prácticamente todas las últimas ediciones de libros de oración común o liturgias bautismales autorizadas han incluido una alianza bautismal más amplia. Eso significa que ya no es posible tratar la fe o tratar de la fe de manera aislada. No es razonable vivir la fe de manera aislada, sin justicia social y, por supuesto, inclusión. Y es por eso que la inclusión de todas las personas en nuestras sociedades debería ser dirigida por la Iglesia y no al revés, como vemos ahora. El mundo dice lo que la Iglesia tiene que decidir. Esto significa que nuestras acciones litúrgicas y la reforma de nuestros ritos deben guiar no solamente el pueblo de Dios, sino también la sociedad a una visión transformada de la realidad en la que vivimos para que el mundo conozca la verdadera inclusión que solo Jesucristo puede traer. Lo que quiero decir es muy sencillo, pero muy difícil. La Iglesia tiene que estar capacitada a tener un compromiso de inclusión y no la sociedad. La Iglesia no puede ser la última a adoptar una inclusión plena, porque la Iglesia es la Iglesia de Cristo. ¿Y cuáles son esos retos y esas propuestas litúrgicas que tenemos? Primeramente, la inclusión racial en la liturgia se da a través no solamente de la inculturación de ritmos, colores y expresiones artísticas o culturales de las múltiples razas y etnias que componen nuestras realidades eclesiales. La liturgia necesita tener representatividad. Si no hay representatividad, no hay inclusión. ¿Quiénes leen, predican y son ordenados o ordenadas en nuestras iglesias? ¿Son todavía hombres blancos, la mayoría de nuestros clérigos y ministros laicos? Lo mismo se aplica a mujeres, LGBTI y otros grupos históricamente perseguidos. Y los grupos étnicos, por ejemplo, como la gente afrolatina, la gente de los pueblos originarios, si no están representados en la liturgia, su inclusión no es real. Podemos tener pañuelos indígenas, pero si no hay indígenas en la liturgia, la inclusión no es real. Podemos hablar que nuestra iglesia es fantástica porque tiene obispas, pero si no tenemos obispas en nuestra iglesia, la inclusión no es real. Si la gente que queremos incluir en la liturgia no participa activamente del trabajo de Dios para el pueblo, trabajo de Dios para el pueblo, que es una traducción mejor del término liturgia y no trabajo del pueblo. Presentamos un mensaje simbólico que esa gente, que esas personas no son importantes para Dios porque no están representadas en la liturgia. No importa lo que digamos en nuestros discursos. Si no están representadas, la inclusión no es real. Y ya hemos aprendido, por ejemplo, sobre el lenguaje, que necesita ser inclusivo para que todas las personas se sientan valiosas en la Iglesia de Dios. Pero hemos analizado sobre todo cuestiones de género. ¿Qué sería, por ejemplo, un lenguaje inclusivo a las personas de color? Seguro un lenguaje donde el color negro no es sinónimo de algo malo o diabólico. Y un lenguaje donde términos muy utilizados en el pasado para forzar la conversión de pueblos originarios son también excluidos de nuestras canciones, oraciones y textos litúrgicos. Por eso es fundamental que garanticemos
representatividad de diferentes grupos en nuestras comisiones de liturgia para que oigamos a otras perspectivas y aprendamos a referirnos a Dios y a la humanidad de múltiples maneras. Esa discusión también comprende, ya que hablamos de parejas LGBT, por supuesto, también comprende la realidad del matrimonio religioso de parejas de mismo sexo, porque ya es una realidad civil en muchos de nuestros países, ya es una realidad de la sociedad. Son nuestros vecinos, amigos, a veces están en nuestras familias. Y las discusiones incesantes sobre esa cuestión solo demuestran que todavía seguimos obsesionados en sexualidad humana, pero no comprendemos la dimensión teológica y la centralidad del bautismo en la vida de las parejas LGBTI, pero también de sus hijos e hijas. Damos más importancia a una visión litúrgica limitada del matrimonio. Y puedo decir un secreto que no es tan secreto, que el matrimonio es un sacramento o un rito sacramental que no fue ordenado directamente por Jesucristo. Entonces, ni es tan importante cuanto el bautismo. Y también que nuestra visión del matrimonio fue desarrollada hace no más que 200 años. Ese matrimonio que tenemos hoy es una invención del siglo XIX. Damos más importancia a esa visión litúrgica del matrimonio en nuestras discusiones y seguimos ignorando la esencia inclusiva de los ritos de iniciación y sus consecuencias para todo el cuerpo de Cristo. Damos más importancia a algo que tiene no más que 200 años e ignoramos algo que fue instituido por Jesucristo para toda la gente. Nuestras liturgias, por fin, ya que son liturgias mistagógicas, que son proposicionales, que son liturgias que presentan retos para que cambiemos la sociedad, necesitan incorporar la lucha contra las fuerzas de este mundo que aíslan e imponen perjuicios en nuestras sociedades. No es suficiente no ser racista, no ser machista, no ser LGBT-fóbico. Es necesario ser antirracista, antimachista y anti-LGBT-fóbico. Y el lenguaje de nuestras plegarias, letanías y canciones tiene que incorporar esas dimensiones de la lucha por más derechos, tolerancia e inclusión, ya que son todas personas amadas por Dios, especiales y hechas en su imagen. Veamos ahora, a continuación, tenemos algunos ejemplos, dos respuestas que creo yo complementan y presentan retos y ejemplos prácticos de inclusión litúrgica en nuestras comunidades latinas. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, reverendo doctor Luis Coello, por todos estos aportes que nos ilustran muchísimo. Vamos a dar un gran aplauso, ¿no? Nos abre nuestra mentalidad, nos invita a salir de estos esquematismos de los que quizás por mímesis, por costumbre, ¿verdad? Nos cuesta un poquito salir. Muchísimas gracias. Damos la palabra entonces a nuestros dos comentaristas, redactores. Primeramente, la magíster en música, Yuri Rodríguez. Tendrás 15 minutos para tu reacción. Yuri es costarricense, es soprano, artista, educadora, cuenta con una licenciatura y una maestría en música de la Universidad de Indiana, la Escuela de Música Jacobs, y es directora asociada de música hispana en la Catedral Christ Church
en Indianápolis. Entonces damos la bienvenida a Yuri. Muchas gracias, Reverenda Loida. Muy buenas tardes, mis hermanas y hermanos. En primer lugar, quiero darle las gracias al Padre Juan Oliver, al Padre Luis Coelho, a la Oficina de Ministerios Latinos de la Iglesia Episcopal, a la Diócesis del Sureste de México y su obispo Julio Martín. Gracias por su presencia, al obispo primado, también Julio Murray, por estar aquí con nosotros. Y a todas las diócesis e iglesias que han estado involucradas en crear esta conferencia, que ha sido de gran enriquecimiento para el cuerpo de Cristo. Quiero contarles que en este momento me encuentro en las montañas de Tennessee, porque acabo de iniciar mis estudios como seminarista en la Universidad Sewanee. Yay, Sewanee's right. Así que les pido también sus oraciones por todos los seminaristas que están en estos momentos, han aceptado el reto de comenzar el seminario en medio de la pandemia. Bueno, el Padre Coelho nos habla de una revolución que tiene como tema central el bautismo, un bautismo que nos recuerda la igualdad del pueblo de Dios y de su inclusión en el cuerpo de Cristo. Aquí quisiera yo responder con una expresión no muy académica, pero que me ayuda a ilustrar este punto, y es la liturgia sin carambadas. Y algunos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué es una carambada? Bueno, en mi país, Costa Rica, una carambada es una cosa vacía y sin valor, algo innecesario. Es una palabra que se usa en conversación con personas de confianza. Es también una palabra usada de manera estratégica en el canto Vos sos 3 veces santo, de la misa campesina nicaragüense, escrita por Carlos Mejía Godoy. El verso dice así: vos sos el Dios parejo, no andas en carambadas, vos sos hombre de ñeques, el mero Tayacán, vos sos 3 veces santo, vos sos 3 veces justo. Libéranos del yugo, danos la libertad. Muchos se lo saben, ¿verdad? El teólogo José María Vigil, en su introducción a la misa campesina, publicada en 1988, escribe que la identidad del Dios de los pobres, reflejada en esta obra, es un Dios que no anda con carambadas, que se atiene a lo esencial, que no se distrae ni desvía la atención de nadie con carambadas, como serían, por ejemplo, un culto sin justicia, una religión sin corazón, una divinidad sin encarnación, y agregaría yo hoy, un bautismo sin igualdad o inclusión. La obra musical de Carlos Mejía Godoy, así como el arte y la poesía que nacieron a partir de las experiencias de la teología de la liberación en los años 70, nos ofrecen muchos ejemplos de una narrativa donde la solidaridad y la igualdad son los valores primordiales. No hay recriminaciones ni amenazas. No encontramos al con vosotros está y no le conocéis, ni tampoco escuchamos, pero él nos va a juzgar por todo esto. Más bien, encontramos y reconocemos a Dios y le alabamos como el Dios de los pobres. Por eso es que te hablo yo, así como habla mi pueblo, porque sos el Dios obrero, el Cristo trabajador. Considero que sería muy valioso para nuestra iglesia redescubrir y reconocer cómo esta música habla directamente a la necesidad de solidaridad e inclusión de nuestra iglesia en Latinoamérica. Mi primera reacción como mujer latina y que ha vivido la discriminación hacia mis hermanas y hermanos de la comunidad LGBTI y hacia otras mujeres es querer aplastar el patriarcado. Es fácil pensar que si ya hemos tenido 2000 años de machismo en la iglesia, entonces ahora deberíamos tener otros 2000 años, pero de feminismo. Y aunque yo misma soy feminista, reconozco que este enfoque lo que promueve es contestar a la violencia con violencia,
a la discriminación con discriminación. El oprimido se convierte en opresor y perpetuamos el ciclo de violencia. Si nuestro pacto bautismal nos llama a desmantelar los sistemas de discriminación y violencia donde se nutre la injusticia social, debemos responder de una manera sí subversiva que nos recuerde nuestra dignidad de hijas y de hijos de Dios, que promueva la liberación no solo del que está discriminado, sino también del que discrimina, y que nos permita darnos cuenta que muchas veces no estamos solamente en el lado del pueblo oprimido. Es que muchas veces solo nos vemos en el lado del pueblo hebreo y no nos damos cuenta que a veces también estamos en el lado del faraón. En ese sentido, la representación de la que habla el padre Coelho es sumamente importante. Y desde el punto de vista de la música sagrada de la iglesia, debemos buscar la representación en tres maneras. Primero, promoviendo la creación de música y las letras con la imagen femenina de Dios y de la iglesia. La imagen maternal de Dios de Lucas capítulo 13, verso 34. De la mujer que canta a Dios en el libro del Éxodo, capítulo 15. De la mujer que busca una moneda perdida y la encuentran en Lucas 15. O por qué no una oración a la Madre Nuestra. Madre nuestra que estás en las marchas, santificadas sean tus luchas. ¿Y qué sucedería si entonáramos alabanzas o cantos que tuvieran únicamente sustantivos femeninos? Por ejemplo, en el año 2018, el líder laico Hugo Olais de Forward Movement compuso un pequeño verso que es una joya y puede ser usado como una doxología entonando la música tradicional. Se los voy a cantar. Fíjense que este verso, todos los sustantivos son femeninos. Fuente de vida y creación, fuente de nuestra salvación, fuente de toda inspiración. A ti elevamos la oración. Amén. Gracias. Entonces, ese es un ejemplo de algo creativo que podemos hacer para tener la imagen femenina de Dios. Pero otra cosa que podemos hacer también para buscar la representatividad de la que habla el padre Coelho es la celebración y el reconocimiento de músicos y compositores que están viviendo al margen de nuestros himnarios. Los inmigrantes, la comunidad LGBTI, las mujeres, los niños, las personas adultas mayores. ¿Cuáles son los cantos que permiten que estas personas se sientan miembros y miembros de una comunidad de fe? ¿Y quiénes son las personas que pueden ayudarnos a escribir música que nos incluya a todos? Como tercer punto, que creo que nos ayudaría a mejorar nuestra representación, sería la inclusión de cantos verdaderamente latinoamericanos. La evolución histórica de nuestros himnarios es una ventana a los precedentes del proceso de inculturación de nuestra música. Desde inicios del siglo XVI hasta finales del siglo XIX, la colonización musical había sido el vehículo de transmisión de música en las congregaciones de habla hispana. Solo a mediados del siglo XX se tuvo una comprensión de que era necesario que fueran las congregaciones hispanas las que se encargaran de producir su propio himnario. Este fue un esfuerzo de los obispos de la región del Caribe que quedaron encargados en la Convención General de 1955 de crear un himnario provisional. Este se llamó el Himnario de la Iglesia Episcopal. Qué original, ¿verdad? De 1961. Y era para el uso de las congregaciones de habla española. Fue un gran esfuerzo que todavía no reflejaba una liturgia ni una música encarnada en la cultura latina.
sino que era un espejo de la estética musical blanca europea de la iglesia tradicional. En 1998, la Oficina de Ministerios Latinos produce un himnario, el himnario rojo que todos conocemos, con el objetivo de ser una respuesta a la necesidad expresa por el pueblo cristiano de habla hispana de contar con un recurso de adoración apropiado para el día de hoy. Es importante mencionar que el comité editorial del himnario logró incorporar en la colección de himnos algunos cantos que ya existían en el imaginario y en la memoria popular de quienes inmigraban a la iglesia episcopal. Sin embargo, la mayoría de los himnos en el himnario no son de origen latinoamericano. Otra gran desventaja fue que el himnario es un libro para personas que leen música, lo cual en ese momento se convirtió en un obstáculo, ya que la mayoría de nuestros cantantes voluntarios en los coros no leen música y a veces tienen baja escolaridad, lo cual les excluye de poder participar en la alabanza del pueblo de Dios. Hoy día sabemos que nuestros coros son muy variados y que para poder responder a la variedad de bagajes culturales y educativos que hay en nuestros coros, es necesario tener las letras para quien no lee música y la música escrita en pentagrama para el que sí lee. También hoy en día sabemos que necesitamos utilizar cantos que sean inclusivos y que reflejen la identidad del alma latina de nuestra iglesia. Estamos en un momento histórico en el que la iglesia puede proveer a nuestras congregaciones con recursos musicales inclusivos y que reflejen la identidad latina, como lo será el cancionero Nuevo Amanecer, que en estos momentos está siendo creado por la Oficina de Ministerios Latinos de la Iglesia Episcopal en Estados Unidos. No podemos desestimar el potencial de tener un nuevo cancionero de la Iglesia Episcopal para toda Latinoamérica en un momento en el que se nos ha dicho que somos una iglesia insostenible y que para el 2050 no tendrá más feligreses sentados en nuestras bancas. No sé si ustedes escucharon este artículo, pero salió la semana pasada en el Episcopal News Service. Creo que la propuesta del Padre Coelho y de todos los expositores en esta conferencia es un movimiento del Espíritu Santo para que dejemos de ser consumidores de cultura, para que profesemos y vivamos una fe donde se vea representado todo el cuerpo de Cristo, donde se produzca una liturgia renovada, enriquecida, una liturgia sin carambadas, donde prevalezcan los valores de la solidaridad, la inclusión y la verdad. Solo a partir de esta renovada profesión de la fe es que podremos tener cantos y liturgias alegres. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Muy bien, muchísimas gracias, querida Yuri. Gracias por compartirnos también tu voz, tu canto tan hermoso, por recordarnos la misa campesina y esa profundidad teológica, por esa doxología creativa, ¿no? Qué rico. Vamos a dar la palabra al reverendo Arthur Cavalcante. Recuerden ustedes escribir, por favor, sus preguntas en el chat, de manera que... Me postuló la reverenda Miriam. Me postuló la reverenda Miriam. Y pues bueno, primero fue una sorpresa que me postulara. Luego fue sorpresa que la secundaron como 5 o 6. Reverendo Richard, porfa. Y por favor todos apagar ahí sus micrófonos, muchísimas gracias. Entonces, bueno, recordamos en el chat las preguntas, también en Facebook Live. El reverendo Arthur Cavalcante tendrá 15 minutos también para reaccionar. Él es brasilero, rector de la Iglesia Santísima Trinidad en Sao Paulo, de la Iglesia Anglicana Episcopal de Brasil. Es magíster en Ciencias de la Religión
y desarrolla investigaciones que se enfocan a temas relacionados con sociedad, de iglesia, cultura, diversidad sexual y de género, y actualmente está estudiando un pregrado en estudios psicoanalíticos en el Centro de Estudios Psicoanalíticos de Sao Paulo. Bienvenido, reverendo Arthur, te escuchamos. Buenas tardes. Sí. Vas a hablar en portugués, ¿verdad? No. No. Ok. Disculpe. En español, sí, con traducción al portugués, al inglés que mantenemos. Buenas tardes a todos y a todas. Agradezco el compartir este texto elaborado por el doctor Luis Coelho y el realce que ha dado a este tema tan preciado y, por qué no, fundamental de nuestra espiritualidad. Yo voy a compartir a mi tela, ¿sí? Hablar del santo bautismo es ir hasta las últimas consecuencias en la radicalidad de nuestra fe personal y comunitaria. Para nosotros, feligreses anglicanos y para otras iglesias cristianas, el bautismo tiene un lugar sumamente importante, siendo imposible agotarlo en nuestras pobres y limitadas definiciones teológicas. Por eso, símbolos como el agua, el aceite y la vela nos ayudan a ir más allá de lo racional, en lo que la tradición cristiana tal llamará misterio y la occidental llamará sacramento. A través del tema bautismal, Coelho propone el uso de una lupa hermenéutica inclusiva con la que podemos trabajar el tema de la acogida, irrestricta, nunca perfecta, pero al menos deseada y ensayada en las innumerables coreografías litúrgicas de nuestras comunidades. El bautismo iguala y dignifica a todos al reconocer los preciosos dones derramados por el Espíritu Santo y que el apóstol Pablo describe en sus cartas dirigidas a las comunidades. Todos los hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. En ese sentido, la afirmación de Coelho es correcta sobre la necesidad urgente de que la liturgia sea representativa de la diversidad que existe en la comunidad. Esta representatividad no puede ser falsa, sino expresar, de hecho, que la diversidad es un don que abraza a todos, incluyendo a quienes están a margen de nuestra sociedad. Por eso, el papel de los líderes pastorales y laicos es garantizar que el ejercicio del ministerio de todas las personas sea una realidad. Con relación a esto, el teólogo brasileño Marasquim nos advierte sobre aquello que llamó de tendencias de clericalización de los laicos y de laicización del clero.
para no caer en lo que he llamado como liturgias caricaturescas, necesitamos garantizar la presencia de los diferentes grupos y segmentos sociales, abriendo espacios para un acogimiento y escucha más inclusiva. Quizás lo que William Holland, activista sudafricano del movimiento de personas con discapacidad, expresó muy bien a través de su lema: nada acerca de nosotros sin nosotros. Nos podrá ayudar a elaborar mejor esta integración en nuestros servicios religiosos. Este lema inspiró a diversos grupos que luchan por los derechos, como por ejemplo el movimiento negro y el movimiento de gays y lesbianas, frente a la opresión constante en diversos ámbitos de la sociedad. Hablar de inclusión Hablar de la inclusión de grupos marginados y estigmatizados dentro del espacio sagrado es tornar muy en serio el discipulado cristiano. En su vez, nos llevará de regreso a los evangelios. El espacio sagrado debe ser el espacio seguro o aquello que el ACC 15 llamó como iglesia segura, safe church. Ya que estamos hablando de concretización de nuestros discursos de acogida y de representación en los templos, me detendré en un determinado grupo mencionado por Coelho, que está al margen de la sociedad, las personas LGBT. Me centro en este tema porque me toca existencialmente y, por supuesto, también a las muchas personas LGBT dentro y fuera de las iglesias que buscan en la fe comunitaria un espacio seguro para vivir sus espiritualidades. Esto va más allá de colocar una bandera arcoíris que adorne la decoración del templo y decir: venga, venga. Por eso yo voy a compartir la experiencia de mi parroquia, Parroquia de la Santísima Trinidad, en sus procesos y sus trabajos con la diversidad. Voy a compartir este video, que es del Congreso de Brasil, de mi parroquia, con LGBTs y personas de diversas religiones. Esta es una experiencia muy importante para nosotros en Brasil. No existe un manual teológico, pastoral, litúrgico
para el acogimiento. Se acoge acorriendo. La experiencia nos muestra que ese acogimiento sucede en las bases, en las experiencias planificadas e incluso improvisadas en las comunidades. Es allí donde es posible construir formas más laicas y más iglesieras de acogimiento latino, capaz de romper el bloqueo de las normas institucionales, lejos de lo que he llamado camas de propuesto, de grupos fundamentalistas y ortodoxos anglicanos que establecen cajas teológicas bíblicas para adaptar la vida y el cuerpo de sus feligreses a un extraño modelo pastoral. Una vez recuerdo a un feligrés gay que me dijo lo siguiente: "Ah, reverendo, no quiero una iglesia gay, y por eso vienen a la parroquia de la Santísima Trinidad. Es genial, ahí porque soy más un creyente en el espacio, en el que hay parejas heterosexuales con sus hijos, ancianos con sus nietos, jóvenes, negros, gentes de izquierda y de derecha, y por supuesto también gays, sin ser condenados ni discriminados en el púlpito, ni tampoco por sus gestos. Estes feligreses asumen con orgullo su condición, sabiendo su responsabilidad de apoyar aquello que es. De hecho, Caetano Veloso, cantante brasileño, verbalizó este sentimiento en una de sus canciones titulada Dom de Iludir. Cada uno conoce el dolor y el deleite de ser lo que es. Los LGBTs no tienen un plano de dominación, ni tampoco irán convertirnos a nosotros y a nuestros hijos y hijas en gays y lesbianas. Todos ellos están en diferentes estratos sociales, son pobres, algunos son de clase media o incluso de clase alta. Algunos viven en las calles, muchos se unen para formar un hogar, ya que han sido expulsados de sus familias. Son hombres y mujeres, algunos no se sienten cómodos con su cuerpo o con sus genitales. Fatalmente, lo que sucederá es que estaremos hablando de roles, relaciones de género, y muchos tendrán la oportunidad dentro de la iglesia de tocar este tema. Antes de continuar, quiero advertir rápidamente el peligro del avance de fundamentalismos religiosos y reaccionarismos políticos que amenazan nuestra diversidad en espacio de las iglesias en América Latina. Ningún grupo social o religión es inmune a este poderoso virus que puede destruir nuestras comunidades de fe. No podemos permitirnos ser instrumentalizados por los fundamentalismos que exigen el control de todo, incluindo nuestro cuerpo, verdaderos templos del espíritu. La teóloga feminista y de la liberación Nancy Cardoso ofrece una breve descripción de ese poder de estos grupos. Dije, los fundamentalismos son palabras contra los cuerpos, palabras sin los cuerpos, palabras a pesar de los cuerpos, palabras que se solidifican en políticas, palabras que silencian otras palabras. La lucha contra los fundamentalismos sucede en la afirmación del cuerpo en sus relaciones, como lugar de producción y disfrute del placer y la belleza. Coelho deshace el juego de los fundamentalistas ortodoxos e imperialistas de la fe, afirmando que esta no es una agenda importada del norte, sino una realidad vivida por todos,
y está en muchos de nuestros hogares. Y si está en la agenda es porque todavía no sabemos cómo tratar el tema y por eso postergamos el conflicto. El acogimiento de LGBT de manera abierta y franca no significará aumentar nuestra membresía, ni será la causa de la disminución de nuestros templos. Sin embargo, es cierto que la convivencia que genera su presencia en el espacio de culto enriquecerá y fortalecerá la comunidad, favoreciendo la madurez de la fe. Por supuesto, puede haber algún conflicto generado por el choque con la cultura, costumbres, machismo, sobre todo porque la iglesia es parte de todo eso. De esta manera, encontramos nuestra forma de tratar la diversidad en el espacio de lo sagrado, en una praxis que dictará una construcción teológica a partir de ese encuentro. La iglesia en Brasil se permitió experimentar esta diversidad y pagó un precio muy alto al posicionarse con relación al discurso de la diversidad de género. Los pronunciamientos sistemáticos de la Cámara Episcopal y los primados dieron el inicio al diálogo con la diversidad sexual. Las posiciones de los líderes clericales y laicos que corroboran el discurso episcopal impulsaron el debate dentro y fuera de la Iglesia anglicana, junto con los movimientos sociales interreligiosos. Sin embargo, el acto de salir del armario por parte de LGBTs anglicanas fue sin duda necesario para concretización de una iglesia acogedora. Finalmente, me gustaría compartir una experiencia que considero litúrgica, muy interesante, que fue la apertura del templo de la parroquia para la obra El Evangelio según Jesús, Reina del Cielo, escrita por la teóloga escocesa y actriz trans Jo Clifford, protagonizada por la artista trans Renata Carvalho, en el papel de Jesucristo. Una propuesta de actualización y reformulación de pasajes de los evangelios. Por motivo de censura de los sectores religiosos y políticos y debido a falta de financiación para la presentación, la obra se representó 2 veces en el templo de la parroquia, con una multitudinaria presencia, 300 personas aproximadamente, nunca visto en nuestros servicios religiosos habituales. Nunca, nunca. En el monólogo, la actriz lanza una provocación. ¿Y si Jesús regresara hoy como a travesti? En el transcurso de la obra hubo un momento en que Jesús travesti es ultrajada y haciendo caída casi desnuda, retratando pasajes del Evangelio. Una contextualización teológica de los principales pasajes de Jesús que tornam vergonzosas nuestras homilías y performances litúrgicas. Sin embargo, me gustaría resaltar la respuesta del público, que no estaba relacionada con la vida religiosa, ao expressar com um aire de reverência, conectividade e respeito por la interpretação. Isto nos genera uma certa envidia para nossos serviços. Algumas pessoas que estavam presentes em la obra nunca puseram um pé em um templo cristiano. Outros não hicieron después de muchos años, porque no tuvieron buenas experiencias en el espacio sagrado. Y algunos me preguntaron, personas del público, ¿existe este lugar aquí
estamos realmente dentro de uma igreja em São Paulo? Nos quedamos com a intrigante pergunta com a que começa este monólogo e que nos preocupa profundamente. Não é estranho que eu, Jesus, esté dentro de uma igreja? Esta estranheza deve estar em nós, em el pueblo e em clero, sempre que entremos em los espaços litúrgicos e com lo que Marasquim relacionaria também com el cuerpo e la estética de lo sagrado. Ele dice, el espacio de la liturgia es el espacio del cuerpo, pero no de un cuerpo indeterminado, indistinto. El cuerpo que entra en este espacio se va recuperando poco a poco, también transformando en liturgia. El espacio de la liturgia es el espacio del sueño, es el espacio de la utopía, es el espacio de la esperanza. Entramos en este espacio con nuestros pies y manos, como cuerpos. Y es como cuerpos que glorificamos a Dios. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo. Ya lo decía el apóstol Paulo. Este espacio es temporal, porque indica otro espacio definitivo, espacio que aún no conocemos, pero que se nos ha prometido y que, por tanto, esperamos. Espacio futuro. En el espacio de la liturgia, celebramos la llegada de ese espacio futuro. Ya no hemos disfrutado de antemano, como un don del Espíritu de Dios. Este lugar que se nos prometió es el lugar que de completa libertad y completa hermandad. Es un lugar de novedades, lugar para todos, debido a que se nos ha prometido, estamos llamados a trabajar para hacerlo realidad. Hermanos y hermanas, esta extrañeza siempre nos mantendrá en alerta, no endurecer lo sagrado en el espacio, en nuestras propuestas litúrgicas que reservamos para su manifestación. Que haya libertad para todos los cuerpos, incluindo el nuestro. Gracias. Muchísimas gracias al reverendo Arthur Cavalcante por su reacción en esta tarde. Lamentablemente, las preguntas son muchísimas, muy interesantes, pero el tiempo para los aportes y la sección de preguntas, pues se ha limitado. Por el momento, me gustaría hacerle al reverendo Luis dos preguntas. Antonio, desde Quito, Ecuador, nos dice, en la perspectiva que usted ha expuesto sobre la centralidad del bautismo, todos somos el pueblo de Dios. ¿Qué pasa con los que no son bautizados o con los que no son parte de la iglesia? Es decir, aquellos que tienen una cultura, una espiritualidad autóctona, tienen su liturgia en la vida y la naturaleza. ¿Cómo incorporarlos entonces en esta dimensión para hacer una verdadera inclusión? Y la segunda pregunta viene de mi amiga, la reverenda Letrillos, y específicamente pregunta, ¿podemos usar nuestras 5 promesas bautismales para crear puentes con nuestras limitaciones de género? Como nuestra teología bautismal nos ayuda a crear una encarnación de la liturgia más inclusiva y diversa. Bueno, la primera pregunta, yo creo que no sé si tengo una respuesta muy clara para ella, porque las personas que no son cristianas, no son parte de la familia cristiana, no quiero decir
que no son importantes para Dios, que no son creación de Dios y que no son imagen de Dios. Pero aquí estamos hablando de la liturgia cristiana. Y creo yo, eso es muy importante porque he visto algunas veces una voluntad de incluir que a veces ofende, no ayuda. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, ya he visto, sobre todo en los Estados Unidos, donde hubo por un tiempo un movimiento muy fuerte de, ¿cómo se llama?, comunión abierta, y un episodio donde una persona que era judía fue casi forzada a participar de la comunión. Miren, eso es un sacramento de hospitalidad, pero no es interesante para mí, no es parte de mi formación religiosa, pero tienes que participar de eso y todo. Entonces tenemos que tener en cuenta, eso es muy claro, que no son partes de la iglesia, pero son importantes porque son creación de Dios. Pero tenemos que respetar también su religiosidad. Es decir, no aplicar a quienes no son personas cristianas nuestra visión litúrgica sin preguntarles antes. Eso es lo que la iglesia todavía intenta hacer. Es decir, coger a los pueblos originarios o afrolatinos que están en sus religiones y decir, tienen que traer eso a nuestra iglesia. Lo pueden traer si lo quieren. Pero es importante también entender que y hay toda una teología desde el tiempo, desde el tiempo de las, probablemente unos 1000 años atrás, del libro de la Biblia y del libro de la vida. Hay gente que conoce a Dios a través de la naturaleza y a través otros espacios y otras experiencias religiosas. Hay que respetarlas también. Eso es importante porque a veces creo que no sabemos, si no tenemos una teología bautismal muy fuerte para entender qué es la inclusión dentro de esa perspectiva cristiana, intentamos incluir a quienes no son cristianos de una manera ofensiva muchas veces, de una manera que dice a esa gente que sus religiosidades son menos importantes porque tenemos que leerlas a través de nuestra teología. Yo creo que es más interesante entender lo que tenemos en común con las personas no cristianas y desarrollar tal vez una teología o una filosofía en común, donde podemos aprender también con su visión del mundo. Por ejemplo, algunos pueblos originarios tienen puedo decir, una teología, es un poco de mitología, también filosofía muy cerca de la naturaleza. Y nosotros y nosotras tenemos una teología de la creación, por ejemplo. Podemos crear esa conversación, que es una conversación igualitaria. No es decir, miren, ahora quiero ponerlas dentro de la iglesia a través de mi comprensión del bautismo. Y sí, estamos hablando de una cosa que es parecida, que tiene una intersección. Pero estamos hablando de liturgia cristiana y la realidad de inclusión de mujeres, personas de color, y voy a hablar un poquito de eso porque vi que hay una pregunta, eso es muy importante. Pueblos originarios, LGBTI. Lo que quise decir es que en muchas oportunidades, muchas veces, esas personas son personas cristianas, quieren ser cristianas, tienen una fe activa cristiana, están en la iglesia y no son incluidas. Para quienes no son cristianos, no están en el mismo pacto, en la misma alianza que nosotros, podemos hablar de otras teologías e intentar llegar a un lugar común. Ahora, un comentario, porque alguien preguntó qué es una persona de color. Eso depende.
En los Estados Unidos yo soy una persona de color. En los Estados Unidos todos nosotros aquí probablemente somos personas de color, porque mi nombre nos suena anglosajón. Mi apellido nos suena anglosajón. Pero yo tengo que tener en cuenta que en Brasil yo no soy una persona de color. Yo tengo mis privilegios. En Latinoamérica muchos de nosotros no somos personas de color. Porque si paso por la calle, no van a llamarme negrito o cholito o alguna otra cosa. O bugre o caboclo o los otros nombres que hay. Y eso es importante para que tengamos en cuenta, y eso es más importante aún para la gente que está en Estados Unidos, que no somos, piensan que somos, pero no somos una sola raza. Si ustedes miran a Univision o Televisa, van a ver a gente blanca, sobre todo. Hay todavía mucho racismo en nuestras comunidades y es importante que haya representatividad en nuestra iglesia. Más gente negra, indígena, más mujeres, más LGBTI en situaciones y en oportunidades de liderazgo, para que la gente pueda ver que es posible en la sociedad transformada por el reino de Dios que toda la gente sea tan importante y no como es la sociedad que está ahí afuera. Más una cosa más. Entonces, esas cuestiones de identidad son diferentes. Eso depende del contexto. ¿Sí? Y es por eso que a veces a mí me gusta mucho hablar de las canciones de Jorge Drexler, que yo conocí cuando viví en España. Yo soy también de origen española, pero es el cantante uruguayo y canta y tiene una identidad muy latinoamericana. Y hay una canción que se llama La Milonga del Moro Judío, que dice: yo soy un moro judío que vive con los cristianos, no sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. A veces yo no sé cuál identidad yo tengo. Eso es una experiencia que mucha gente latina entiende muy bien. Porque yo soy brasileño, nací en Brasil, pero también soy hispano, porque mi familia es española y yo tengo también nacionalidad española. Entonces yo soy hispánico, pero soy latino. Y también soy brasileño y también hablo portugués y español. Y viví en los Estados Unidos, pero viví también en Latinoamérica. Nosotras y nosotros, gente latina, tenemos muchas veces esas múltiples identidades y es importante que sepamos llegar a la iglesia con todas las identidades que tenemos, porque son todas parte de la creación de Dios. Y cuando somos bautizadas o bautizados, Dios nos llamó al bautismo, a la participación en el pueblo de Dios, en el cuerpo de Cristo, con nuestras múltiples identidades. Entonces veo ahí, por ejemplo, al reverendo David Limo con su Vipala y con la Cruz Latina, porque son múltiples identidades. ¿Cómo son esas identidades? Identidades de pueblos originarios, identidades de pueblos andinos, identidades de pueblos cristianos, identidades del poquito de mestizaje que hubo en Latinoamérica, identidad de la gente que inmigró a Latinoamérica y encontró nuevas culturas aquí, cuando son transformadas por Cristo. ¿Cómo es ser latina, latino, cholita, negrito, salvadoreño, costarricense, panameño? ¿Cómo es ser latino en los Estados Unidos y hombre y mujer y LGBT cuando somos transformados por Jesucristo? Es la mejor versión de nosotros y la mejor versión de todas las identidades. Hay una pregunta también de Aletrillos, pero no me acuerdo del texto. ¿Dónde está esa pregunta? Reverendo, la pregunta dice así: ¿podemos usar nuestras 5 promesas bautismales para crear puentes con nuestras limitaciones de géneros? ¿Cómo nos ayuda a la encarnación de una liturgia más inclusiva y diversa? Sí, gracias. Yo he encontrado la pregunta. Sí, hay 5 promesas bautismales,
Pero hay que recordar una cosa que el obispo Julio Murray dijo a comienzos de esa ponencia o de esa conferencia. Es que tenemos también las marcas, yo creo que en español se llama marcas de la misión de la comunión anglicana. Y por ejemplo, el pacto bautismal del nuevo libro de oración común de la iglesia brasileña. Ojo que tendremos en algunos meses una versión en español y también en inglés. Y gracias a Anthony, a Ministerios Latinos, por eso también, porque nos ayudaron con esa versión, la versión trilingüe del libro. Pero el pacto bautismal de la iglesia brasileña ahora tiene también esas marcas de la misión. Entonces, es importante porque las comunidades latinas y la iglesia episcopal en su latinidad ya empieza a trabajar en un nuevo libro de oración común. Y probablemente las promesas del bautismo van a cambiar un poco. Creo que van a añadir algunas cosas más, lo que es muy importante. Pero la teología que está por detrás, alrededor de las promesas bautismales, es que cada persona en el cuerpo de Cristo es muy importante. Usted es importante para Dios. Y usted es parte integral del cuerpo de Cristo. Si decimos eso en nuestro bautismo, ¿cómo vamos a excluir una persona o decir a esa persona que no puede ser ordenada? O decir, sí, incluimos a tu grupo social o étnico o tu grupo de género y todo, pero si miras con cuidado, la iglesia no tiene gente de tu grupo en posiciones de liderazgo. No están allá. Entonces, las promesas van a cambiar un poquito, pero tenemos que entender la teología del bautismo. Y eso es un problema que a veces es un problema de inculturación. Y voy a terminar con eso. Voy a darles un ejemplo. Muchas veces, para intentar inculturar más rápidamente, acabamos por usar elementos que vienen del catolicismo romano. Por ejemplo, primera comunión. Muchas de nuestras iglesias hacen primera comunión, pero la primera comunión contradice totalmente nuestra visión anglicana, renovada del bautismo. Decimos que no es necesario esa teología mistagógica, ese aprendizaje colectivo junto. Vamos a formar un grupo de personas después del bautismo cuando son niños, niñas pequeñitos y ya está. Después de eso, confirmación, tal vez una clase de confirmación y ya está. No hay formación bautismal continuada. Entonces, a veces tenemos que descubrir que hay algunas cosas que tal vez sean culturales, pero no son teológicamente interesantes para nosotros. Y doy ese ejemplo porque lo que pasa muchas veces en nuestras comunidades es que la formación bautismal se da 3 veces. Una vez cuando tenemos niños o niñas pequeñitos y tenemos, por supuesto, padrinos, madrinas y todo. Es una formación. Un sábado, 2 sábados, suficiente. Después, cuando son niños pequeños en muchas iglesias, 7, 8 años, vamos a hacer primera comunión. ¿Por qué? Porque es lo que nuestra gente hace. Pero primera comunión no es quinceañera. No es una fiesta cultural. Ya tiene un significado teológico. Entonces, una formación para eso. Punto. Y después, tal vez, si hay confirmación. El obispo, la obispa viene, vamos a hacer más una formación. Lo que estoy proponiendo, que es la teología bautismal, que está en el libro de oración común, que está en los principios litúrgicos de la comunión anglicana, es una formación que continúa.
Entonces no es necesario una primera comunión porque vamos a trabajar eso todos los domingos y todas las semanas. Y por eso es importante leer los textos bautismales y reflexionar lo que dicen de verdad en las promesas que hicimos. Y es por eso que, por ejemplo, nuestra tradición es una que tiene casi una repetición del pacto bautismal. Para todo tenemos que decir el pacto bautismal. Y una razón es esa, porque es una formación mistagógica. Tenemos que hacerla siempre. Yo creo que lo que nos falta es reflexionar sobre la teología del bautismo más y más. Y no solamente cuando vamos a hacer ese rito o ese rito o ese rito. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, reverendo Luis Coello, por tu ilustración, por iluminarnos en este caminar de la inclusión, de la necesidad de mayor participación y democratización también racial, de género, étnica, LGTBI, que demanda de nosotros también mayor esfuerzo y responsabilidad doctrinal, de estudio, de formación, de educación teológica de nuestras congregaciones. Vamos a finalizar, porque no hay mucho más tiempo. Quisiéramos antes de terminar recordarles que tenemos una última conferencia, no hace parte de este conjunto del ciclo de conferencias, sino a manera de síntesis a partir de las reflexiones de este periplo de 4 conferencias. Tendremos con la presencia de los expositores principales, el reverendo doctor Juan Oliver y el reverendo doctor Luis Coello, y habrá esta sesión de diálogo a partir de una metodología más participativa, y ustedes se van a alegrar de tener más tiempo para preguntas y para desafiarnos, ¿no? ¿Cuáles son los retos del anglicanismo latinoamericano en relación con la liturgia, la inculturación y la inclusión? Esta conferencia será el 17 de noviembre, está intitulada Anglicanismo, Sueños y Retos. Entonces, todos más que esperados. Vamos a pedirle al reverendo Julio Murray que nos despida con la bendición final, pero me gustaría que si nos puede dar unas palabras finales también. Luis López Irajeta nos pregunta al obispo Murray, como obispo de Panamá, privado de Yarca, ¿qué postura y planes mantiene respecto a la inclusión de la población LGTBI en la iglesia? Entonces, algo más pastoral, pero también más encarnacional y concreto de cuáles son estos retos. Muchísimas gracias a todos y todas por su presencia, y terminamos con la participación y bendición del obispo primado. Muchísimas gracias a los expositores y los que reaccionaron a la presencia del reverendo Luis Coelho, Arthur Cavalcanti y también nuestra hermana Yuri. Yo creo que ha sido una tarde de tremendos desafíos, y es bueno que seamos desafiados. Yo creo que también es importante la pregunta que hace Luis con respecto a el trabajo y la pastoral que va llevando a cabo la iglesia en la región central de América y en Panamá. Para muestra un botón, Luis, hay un trabajo que se está haciendo en este momento en la iglesia anglicana de El Salvador, y es una oportunidad para trabajar con los grupos LGBT y de ser también no solamente participativos de liturgia, sino también de la oportunidad
de que integrantes del grupo LGBT también tengan una oportunidad de participar en los espacios donde se están tomando decisiones. No es solamente la participación en liturgia, debe haber también una posibilidad. Y la iglesia de El Salvador está enseñando también a las otras iglesias dentro de Yarca a que podamos tener la posibilidad de los encuentros, de la conversación, porque en algunos lugares la conversación ni siquiera ha iniciado. Quisiéramos hablar de la posibilidad de crear esos espacios seguros de conversación, así como hablamos y Arthur nos habla de Safe Church. O sea, la situación de Safe Church que provino de ACC 15 era para crear un espacio donde nuestros niños, niñas, adolescentes tuvieran la posibilidad de estar seguros de los abusos. Pero en estos momentos es importante también crear esos espacios donde no solamente haya seguridad, sino que también haya acogida, pero también espacios donde haya coherencia. Ustedes conocen el texto, el papel aguanta todo. Hay muchas cosas que se ponen en papel, pero al momento de la práctica, al momento de hacerlo coherente, qué difícil es. Hablamos de ser una iglesia inclusiva y abierta, pero a veces cuando llegan las personas que son diferentes a nosotros, no sabemos qué hacer con ellos, porque nadie nos ha enseñado o no hemos tenido oportunidad de escucharnos en estos espacios de diálogo, de conversación, espacios donde podamos ir implementando los puentes. Hablamos de tolerancia. ¿Por qué no hablamos también de respeto? Porque muchas veces es difícil cuando nos irrespetamos mutuamente. Decimos que Jesús nos enseña la parte del amor, pero hay muchas veces donde la fobia llega a ser parte de una característica o una práctica. Entonces, hay que ir hilando muchas cosas, hay que ir creando estos espacios para crear puentes, para conversar, para ser coherentes. Y por último, creo que es sumamente importante lo que Luis Coelho nos ha dicho. A veces queremos practicar las cosas que son del catolicismo romano. Implica entonces que tenemos una situación muy difícil en nuestra identidad anglicana. Muchas veces nos definimos como lo que no somos, pero es hora de que comencemos a definirnos como lo que somos y tomar en serio nuestra identidad anglicana. Y sí, Luis, hablé del instrumento de unidad y de nuevo, eso no es oficial, hay que tener cuidado, pero sí sería interesante escuchar cómo las 5 marcas de la misión se conviertan también en parte de nuestra identidad y nuestra práctica en cuanto a nuestras culturas y las iglesias en América Latina. Se han dicho cosas realmente importantes. Yo sé que no va a quedar solamente en la palabra. Esto nos ha movilizado a acciones concretas y creo que hay que reconocer y animar para que tengamos más espacios de conversación y de formación, porque es así que vamos también ayudando y formando a las próximas generaciones de líderes en nuestras iglesias. La gente busca las salidas fáciles, pero el trabajo se hace con una educación constante, semana tras semana, domingo tras domingo. Vamos a tomar unos momentos de silencio, porque el silencio también es parte importante en nuestras celebraciones litúrgicas, y vamos a darle gracias a Dios. Oremos. Gracias te damos, oh Señor, Dios nuestro, tú que eres nuestro Padre y nuestra Madre. Y tú lo has demostrado una y otra vez por esa iniciativa de amor tan grande que tú tienes hacia nosotros.
en darnos la oportunidad de verte encarnado en tu Hijo Jesucristo. Queríamos ver cómo es Dios y tú nos has dado esa oportunidad en tu Hijo. Pero también queremos conocer más a fondo las enseñanzas y las promesas de su Hijo, porque queremos hacer coherencia. Nosotros que somos seguidores tuyos, discípulos y discípulas tuyos, queremos encarnar también tus promesas y tus marcas de esperanza para nuestro pueblo. El camino se hace al andar, pero también queremos caminar unos con otros, porque solos no podemos hacer el trabajo como agentes de transformación. Necesitamos caminar unidos, necesitamos caminar juntos. Unos negros, otros indígenas, unos altos, unos flacos, mujeres, niños, hombres. Necesitamos caminar como tu pueblo. Esta tarde nos has dado la oportunidad de escuchar a los ponentes. Y te damos gracias, Señor, por el ministerio que van desarrollando en los distintos contextos donde son llamados para ser iglesia. Nos has dado también la oportunidad de tener sueños. Gracias, Señor, porque sí queremos tener sueños de cielos nuevos y tierra nueva, pero con justicia. Damos gracias, Señor, por la libertad que tú nos das. Ayúdanos a ejercer esa libertad, pero con responsabilidad. Ayúdanos, oh Señor, a ser tu pueblo y a demostrar con nuestro testimonio que tú eres nuestro Dios y nosotros somos tu pueblo. Ayúdanos a ser coherentes y no solamente a buscar cambio, sino también ser agentes de la transformación que tanto necesita nuestra sociedad. Que la misericordia de Dios nos alcance, que el amor de Dios nos envuelva y que el poder del Espíritu Santo nos acompañe para salud y salvación. Y que la bendición de Dios omnipotente, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros y nuestros familiares esta tarde, esta noche y para siempre. Y la iglesia reunida dice, amén. Amén. Muchísimas gracias, Obispo Murray. Muchísimas gracias a nuestro expositor, doctor Luis Coello, a nuestros comentaristas, Yuri Rodríguez, Artur Cavalcanti y por supuesto quienes han permitido, promocionado estos espacios tan maravillosos, la Oficina de Ministerios Latinos de la Iglesia Episcopal y el reverendísimo obispo Julio César Martín del sureste de México. Muchísimas gracias a todos por su presencia y excelente participación. Muy buenas tardes. Y muchas gracias, Loida, por tu presencia y tu liderazgo este día. Bendiciones a todos. Reverenda. Gracias por esta oportunidad para participar. Gracias.